Hola, hola, ¿qué tal mis diamantes? Bienvenidos a este noveno capítulo de mi podcast No me creas un carajo. Esta es la que llamo la segunda temporada porque la primera fue antes de mi noche oscura del alma. Pasé un 2024 bastante difícil y bueno, ahora pude retomar ese, si quieres saber justo qué pasó un poco, aprender, bueno, sí, aprender un poco de de mis experiencias, de lo que sufrí, viví el 2024, bueno, te dejo el capítulo anterior, se llama justamente Noche Oscura del Alma, porque bueno, ahí hablé un poco de todo esto, de cómo lo transité y cómo salí adelante. Y que comento que todavía hay un residual de todo esto. Pero, bueno, siento que estoy saliendo bastante airioso. Em, pero bueno, por eso llamo que es una segunda temporada, más allá de que va a ser para mí continuo, no quiero que pare y no más, no, sencillamente lo haré donde esté, si un día me voy de viaje lo haré, no sé, estoy en la Antártida, también hago los capítulos, pero bueno, en ese momento no sentía que tenía nada para compartir. Era un momento para estar conmigo mismo y me lo respeté. Así que, bueno, y por otro lado había olvidado, justamente ese capítulo no comencé diciendo mis diamantes, pero bueno, porque em, digo esto de diamantes, recuerdo y me encantó porque escuché unos capítulos, mis capítulos anteriores, y lo de mis diamantes lo digo porque realmente, más allá de que lo de mis es un poco, podría decir diamantes, nomás, capaz puedo decirlo de diamantes, em, lo importante de la palabra diamantes, que para mí todo el mundo es un potencial diamante. Para mí. Por eso podría decir que para mí, por eso digo mis diamantes, puede ser, pero la cuestión es que todo el mundo es un potencial diamante, pero si saben cómo se hace un diamante, se hace bajo presión, bajo muchísima presión. Es un carbón, simplemente una piedra, carbón mineral, y que se convierte con mucha presión. Y si vemos la presión, diamante, piedra, una persona que no tiene, digamos, entre comillas, nada, perdón, nada para compartir o quizá se siente todavía muy, eh, está muy, o vamos a decir un bebé, que un bebé para mí tiene mucho amor que compartir, pero digo como que está ahí en su estado más neutro. Pero si se trabaja esa misma persona bajo presión, bajo mucho trabajo duro, ¿me entiendes? Entonces podría llegar a convertirse en un verdadero hermoso diamante. Que para mí, más allá de todo esto, es que nosotros siempre estamos puliendo nuestras finezas, por decirlo de una forma, o sea, como nuestros bordes. Estamos haciendo cada vez un diamante más hermoso. Más allá, porque lo que quiero decir es que nunca se llega a la perfección, para nada. Yo no pretendo llegar a la perfección de ningún modo. Y porque no voy a estar peleando, batiendo, es, sí, peleando una batalla que justamente sé que ya tendría perdida de por sí, porque es un objetivo muy ambicioso que no se puede alcanzar. Y lo digo yo siendo perfeccionista. Es una cuestión de sencillamente tener el objetivo de ser mejor cada día, pero bueno, eso, ser mejor cada día. No puede llegar un día que digas, ya soy lo mejor que puedo ser, porque ya te vencería el ego y por lo tanto no podrías seguir avanzando y siendo mejor. Pero bueno, este capítulo no trata de eso. Solamente quería retomar el por qué lo de diamantes y todo eso. Y recuérdate que este podcast, perdón, este podcast se llama No me creas un carajo, porque en realidad siempre digo, me hablo a mí, esto me sirve a mí. Lo que aprendas aquí, lo que puedas funcionar a ti, que me escuchas, que al mismo tiempo puedo ser yo mismo, unos años porque lo hago. Esto es lo que te digo, yo genero material que me ayude a mí en este momento porque puedo reflexionar sobre mis propias palabras. Yo no digo, no me gusta decirlo,
pero entiendan esto un poco para que es un poco la relación que lo veo, que canalizo ni nada de que hablo con Jesucristo, con Buda, con... No, no me gusta decirlo, o con Dios, no importa, no me gusta decirlo porque siento que eso también es ego. Es como decir, tipo, yo soy el especial que habla con... Y respeto a las personas que lo hacen y de hecho siempre lo digo, yo escucho a personas que lo hacen, pero quizá su corazón está mucho más, eh, no sé, abierto a cierta energía, a cierta persona, a cierta, por ejemplo, a Jesucristo y decir tipo, amo tanto a Jesucristo que estoy todo el tiempo con Él en todo momento, no sé, ¿me entiendes? Como por así decirlo, a otras personas con Buda, qué sé yo, y hay gente que dice que canaliza personas, seres de otros planetas. Yo no soy quien para nada, ni por un momento para juzgar a esas personas. Yo escucho a cualquier persona con la que vibre, con la que conecte, con la que empiezo a escuchar y de repente veo qué dice, si me interesa y nuevamente lo llevo hacia mi entendimiento. Que eso es lo más importante y por eso es la cuestión de no me creas un carajo, es porque yo tampoco le creo un carajo a nadie. O sea, de creerme, es decir, yo, de hecho este capítulo es importante por eso. Yo no me voy a llevar ninguna enseñanza de nadie sin antes pasarla por mi propio filtro y, y entender que eso no es para mí, eso es para esa persona, pero lo que me sirva, lo que me conecte, lo que genere en mi corazón alegría y alguna suerte de cosas que yo digo, hey, aquí hay algo, wow, me está generando esto, esta sensación, me gusta. Creo que todos hemos estado enamorados de alguna persona de algo, no importa, o sea, como de alguna idea, de algún eh, proyecto, quizá, porque se puede sentir amor por todo eso. De hecho, uno, o sea, quiero decir, yo, mi proyecto, mis clases de calistenia que yo doy, yo soy entrenador y yo amo, o sea, siento que amo porque lo hago, porque lo amo, lo hago con pasión, porque lo hago con pasión, lo hago bien y la gente le gusta y es así. Pero bueno, a lo que voy es que, em, que es esa sensación de, wow, hay algo aquí, hay algo que me está diciendo que es por aquí, que por aquí está bien. Bueno, entonces ahí es cuando conecto con una idea. Entonces, habiendo dicho esto, este capítulo es, podría decir que hasta ahora el más importante que haré o que hago y que he hecho, pero es un capítulo muy especial porque es especialmente para mi familia, especialmente, más específicamente, para mis padres. Porque justamente como estoy diciendo de todo esto, de yo no me creo un carajo, yo todo esto, y que hay que tener tú nuestras propias ideas, hay que filtrar y hay que pasar y desechar todo lo que a ti no te sirva. Este capítulo lo hago con mucho cariño, con mucha entrega, eh, con el corazón en la mano. Eh, es un capítulo que me puede llegar a poner sentimental, me puedo llegar a sufrir diciéndolo, puedo llegar a, obviamente, a no saber ni cómo decir las cosas, pero ahí es donde hablo de, hace rato decía la cuestión de que no me considero que canalizo, pero esto es mía, siento que uno está en conexión con el creador, con la energía eterna, como quieras llamarlo, con Dios, cuando uno hace cosas creativas, cuando uno crea, sí, la creatividad, todo ese tipo de cosas. Y también el amor, o sea, no importa, para mí son dos energías muy parecidas, pero a lo que voy es en el sentido de que hay gente que lo hace escribiendo, hay gente que lo hace cantando, hay gente que lo hace dibujando, hay gente que lo hace moviéndose, bailando, y hay gente que lo hace hablando, actuando, ¿me entiendes? Entonces, en este caso yo es la forma en que me dejo que fluyan mis palabras y al decirlas, escucharme de nuevo y saber que está, que estoy diciendo importante eso, porque hay
frase que hace poco se la dije a una amiga, que es por la que yo me llevo y me quiero llevar por toda mi vida, y que es muy loco por cómo el humano hoy se lleva por tantas cosas y no se guía por lo que realmente importa, que es nuestro corazón. ¿Y qué voy a decir aquí? ¿A qué frase voy? Si eres persona católica, que justamente en este caso, como digo que este capítulo es especial para mi familia, que somos... Ya voy, ya voy, ya voy por allá. Fuimos criados católicos, mis padres son muy católicos, y a lo que voy es, Cristo dijo, no envenena o no contamina al hombre lo que entra por su boca, sino lo que de la boca sale porque del corazón procede. Entonces, en ese caso, a eso es lo que voy, que yo cuando hablo me escucho muy bien porque tengo que saber qué es, de dónde viene todo eso, y si es mío y si quiero seguir conservándolo. Eso es lo más importante. No quiero que además nada de eso, de lo que pueda llegar a decir, venga desde el ego sin haberlo pasado por un filtro antes. ¿A qué voy? Porque el ego sí es importante. El ego nos hace inmiscuir, nos hace filtrar también, nos hace saber, nos hace pensar que en algún momento tenemos que razonar, y de alguna forma siento yo que hay muchas personas eh, que dicen, y yo de alguna forma lo creo, pero quiero que lo piensen con un poco con la cabeza abierta para entender a dónde voy y no por el hecho mismo de cómo yo lo digo. Em, que hay personas que dicen que nosotros elegimos esta vida antes de encarnarla. Ok. Entonces, si yo elegí esta vida antes de encarnarla, ese mismo ego, yo sabía que lo iba a tener. O sea, como que el ego para mí es parte de la personalidad, es eso. Entonces, y es un filtro, es una cosa que así como tenemos un cuerpo físico, como que necesitamos, ese ego es también como un cuerpo con una cuestión que nos va a guiar también. Pero tampoco podemos, así como no podemos dejarnos guiar por el cuerpo físico en todo, tampoco podemos dejarnos, o sea, quiero decir, en el sentido, la cabeza nos está diciendo tal cosa, vamos a hacerlo, no. Tampoco podemos dejarnos guiar meramente por el corazón, tampoco podemos dejarnos guiar meramente, aunque por el corazón sí diría que sí, pero quiero decir, como que somos tantas cosas en sí mismo que podemos escuchar. De hecho, yo en estos días le decía a unos amigos que para mí el sexto, lo que llaman el sexto sentido, o vamos a decir, hay un sentido, sí, lo que llaman el sexto sentido, porque no es si hay un sentido más, no. La cuestión es, lo que llama el sexto sentido para mí es como una unión perfecta de todos los demás sentidos. O varios sentidos, no necesariamente todos, pero bueno, por ejemplo, si yo digo que, por ejemplo, la intuición, o sea, eso, la intuición, y creo que lo dije en el capítulo anterior, no sé por qué toqué este tema, pero la cuestión es que yo, una vez que nos iban a robar, que yo sentí que mi intuición, algo me decía que no vaya, que no haga eso, no importa, la cuestión es que yo pienso de alguna forma terrenal que pueden haber sido todos mis sentidos bien encadenados, como diciendo algo me dolía mal, y no digo me olía mal, me olía a mierda, ¿no? Mis sentidos habían estado bien conectados, lo que estaba viendo tampoco estaba, yo decía, había una sensación, y la sensación que recorría mi cuerpo también era era algo que me lo decía. Entonces, por eso, a eso es lo que voy, como que ese sexto sentido yo lo explico, me gusta mucho conectar la espiritualidad, las cosas. De hecho, eso también es algo muy importante, que sepas que este podcast no es un podcast espiritual por decir, tipo, esto es una espiritualidad, que aquí vamos a canalizar. Y yo siempre lo digo como de una forma jocosa, pero no me burlo de nadie, pero en el sentido que no vamos a bajar aquí a Dios y abrir cartas, más allá de cosas que vamos a hacer después con otras personas en entrevistas, pero a lo que voy es que este es un podcast espiritual de espiritualidad humana, aterrizada, porque yo no me considero ni me voy a considerar un gurú de esos. ¿A qué voy? ¿Por qué digo de esos? Así como,
Porque no importa si hay alguien más que lo sea. Yo escucho a Sadhguru, escucho a... bueno, de hecho, soy muy fan, por así decirlo, de Ram Dass, que también, no sé si él mismo creo que se dice que no es gurú, no importa, pero la cuestión es que, bueno, que hay gente que le dice que es gurú. Su maestro era Maharaji y también escuché algunas cosas de él, he escuchado otros, no importa, la cuestión es que, y para mí Jesucristo es un gurú, gurú significa maestro, a eso es lo que voy. Entonces, puedo llegar a ser maestro de alguien con mis palabras, pero entiéndase que para mí todo el mundo es maestro y todo el mundo es alumno o aprendiz. Yo siempre estoy aprendiendo, por eso digo, entonces yo estoy aprendiendo de quién, de todo el mundo, de todas las cosas que me pasan. De lo que yo digo sobre todo es lo más importante, por eso yo mismo, yo soy mi mejor maestro, porque yo solo sé lo que mi corazón siente, yo solo sé lo que estoy pensando, yo solo puedo estar conmigo mismo y escucharme todo el tiempo. Entonces, cuando me escucho es lo que más importante y puedo saber de decir, es que esto está en mi corazón y bueno, esas son las cosas que decía de la frase de lo que del corazón procede, es lo que puede contaminar al hombre. Pero que esto, y acuérdense de esta frase, vamos a desglosarla rápido, es la cuestión de, no, o sea, si tú dices cosas buenas, obviamente tu corazón está bien. Y cuando hablemos de corazón, yo señalo aquí también, y todo esto no hablemos solamente del corazón físico, sino de eso, de esa forma fue que el humano lo quiso llamar, así como quisimos llamar a Dios, Dios, para poder hablar de eso, más allá de que eso suene mal para algunas personas, es que, es que no, Dios no necesita nombre, pero nosotros necesitamos nombrarlo, ¿entiendes? Y entonces lo del corazón también es un poco lo mismo. Y también porque el corazón de cierto modo, el corazón humano es de cierto modo un receptor o algo que nos está dando ciertos avisos en ciertos momentos y por eso las personas dicen escucha tu corazón y ese tipo de cosas y todo eso. ¿Por qué digo esto? Eh, Porque realmente, o sea, viste, es lo que decía hace rato cuando una persona de repente dice, no sé, ves a alguien que el amor a primera vista, no sé qué, por así decirlo. ¿Dónde sientes esa sensación de me enamoré, ¿sabes? Esa cuestión. Es el corazón es el que palpita rápido, el corazón, ¿me entiendes? El corazón va cambiando su ritmo cardíaco, valga la redundancia, va cambiando de ritmo, y entonces nos va enseñando el por dónde ir, ¿me entiendes? Si uno escuchase más su corazón, estoy segurísimo que podrías, esto sonará esotérico, pero podrías escapar de todo mal e ir por todo bien. ¿A qué voy? Si estás caminando y vas a ir por una calle donde no sabes si ir o no ir, si realmente escuchas tu corazón, estoy seguro que si por ahí estaba mal que vayas, por así decirlo, pasaría algo, tu corazón te lo está avisando. Y es muy diferente del miedo. Los miedos están ahí y es parte del ego, y por eso digo que los miedos el ego es importante, los miedos nos enseñan, está bien, o sea, nos van diciendo, cuidado, o sea, por ejemplo, eso de para qué hacer tonterías, para qué caminar saltando con un pie al lado de un borde de un edificio, o sea, es una estupidez. Bueno, y al mismo tiempo nos dan más cosas. Pero bueno, listo con esta introducción larga, voy a lo que viene este capítulo, que, como les decía, este capítulo es para mis padres en especial porque vengo a soltar creencias que no son mías, ideas que no son mías, mochilas, maletas, morrales, que dejaron, que me dejaron antes de salir, por así decirlo, antes de salir de mi casa. No estoy hablando literalmente a nivel físico, pero como antes de salir al mundo, me dejaron para ir, cuidado, llévate esto, estas son las herramientas que te damos para
para que puedas vivir al mundo, para que salgas al mundo y tengas cómo manejarte. Antes de seguir con todo lo que voy a soltar, tengo que decir que obviamente, agradezco demasiado y fue absolutamente hermoso, no diría que lo mejor que me han dado fue, o sea, ¿me entiendes? O sea, no tengo absolutamente nada que reprocharle a mis padres. Tengo todo que agradecerles, tengo un abrazo eterno para darles. Y cuando digo esto es en sentido de que si pudiésemos vivir abrazados y decirle gracias por tanto, lo haría. Pero bueno, justamente también está el abrazo espiritual, que los abrazo para siempre. Y por siempre estaremos conectados, siempre seremos energía hermosa, una danza hermosa de energías que ilumine, que me ilumina siempre, no, nos iluminamos, a eso es lo que voy. Pero bueno, sí, para que quede en el registro y para que más allá de esto, bueno, esto como digo que es un capítulo especial para ellos, quiero darles la parte bonita, la parte hermosa, que la otra parte no es mala, sencillamente no sé cómo la vayan a ver, estoy seguro que no les va a ser tan fácil de digerir, pero pero es importante para mí. Esto es una terapia, como cuando uno va al psicólogo y vienes y empiezas a decir, que y esto, y mis padres, y pues, te van sacando cosas y dices, bueno, que una de las cosas más importantes es soltar eso. Bueno, es más o menos eso, pero también está la parte, esto, hermosa, de decir, mis padres fueron o sea, una cosa que yo me he pasado por miles de casas, estoy seguro que miles, no iba a decir millones, pero no quería exagerar, o sea, ahí sí decía millones era solamente por exagerar, en cambio miles estoy seguro que sí, miles de casas, miles de familias he visto, y creo que ninguna he visto tan hermosa como la mía, pero bueno, quizás justamente porque yo estoy eh, en amor, siguiendo en consecuencia de mi vida misma, o sea, decir, ¿por qué voy a anhelar otra familia si la que tengo es hermosa y por eso la veo más hermosa? O sea, se entiende como que, como un caballo me pongo las cosas así que para que ver para los lados, mi familia es hermosa. Ok, eso de alguna forma, obviamente, como un padre a su hijo, decir, no, el hijo del otro es más hermoso, o sea, como más hermoso no en el sentido de belleza física, sino de, ay, es mejor, ¿no? Puedes aceptar que capaz el hijo del otro es mejor jugando fútbol, pero ya está. En cambio, como mejor hijo, que sientes más amor por el otro que por este, no, no. Entonces, bueno, eso es lo que voy. Más o menos es lo mismo. Pero, pero eso, mis padres han sido y son, porque siguen vivos y los amo, y por eso estoy haciendo este capítulo. Porque quiero que se vayan con lo mejor de mí en sentido de, y se queden siempre con lo mejor de mí, de que me han entregado una fortaleza, una apertura de mente, una empatía, un respeto, una espiritualidad también, una conexión extrema, extrema, una conexión especial con Dios. Lo que digo, capaz lo elegí yo desde mi nacimiento, digo, antes de encarnar, de qué, pero bueno, por algo elegí esta familia hermosa. Eso es lo que también quiero decir, ¿sabes? Como, bueno, me tocaba vivirlo, yo soy muy de hoy día de decir, tipo, o sea, lo que pasa es lo que tiene que pasar. Todo es voluntad de Dios. Pero, bueno, mis padres formaron una familia de 7 hijos. Y de alguna forma siempre se rondó, nos fuimos, fuimos caminando por el sendero de que éramos de alguna forma, y esta es la última vez que lo digo, porque por aquí también empiezo a soltar una de las ideas, de que éramos pobres. Este,
Pero yo desde hace mucho tiempo, pero lo sigo diciendo y quiero dejarlo aquí para también soltar la parte mala con la parte buena, diciendo, convertir todo eso en decir, ¿quién dijo que tener poco material era ser pobre por un lado y tener poco material a nivel individual? Porque es ninguno de mis compañeros de colegio, hasta ahora muy pocas personas he conocido que han tenido una familia de 7, o sea, 2 padres más 7 hijos, y que todos hayan salido ahí diosos, sanos y hermosos, o sea, y que estén viviendo la vida al menos luchando para seguir adelante, y que eso, que no nos haya faltado absolutamente nada nunca. Nunca. Incluso en los peores momentos, o sea, viviendo en Venezuela, en los peores momentos, cuando las cosas estaban muy mal, había gente que no conseguía para comer y nosotros hasta a veces podíamos llegar hasta ayudar a otras personas. Así que vamos a ponerlo de la forma más sencilla. Igual esto es fórmula matemática, porque después vuelvo a barajear y decir esto no es así, pero ya voy. A nivel matemático, si los números dividiéramos, yo por ejemplo, el 90% de mis amigos del colegio tenían o sea, un hermano o máximo dos, pero vamos a poner al promedio que eran, o sea, mi amigo y otro hermano. Si yo hubiese, o sea, si dividimos lo que mis padres tuvieron que pagar entre 7 hijos, 7 hijos, y lo llevamos, vamos a no exagerar, vamos a 3 hijos. Imagínense esas 4 bocas más que alimentar y todo lo que se te tenía que dar, meterlo dárselo a 3 hijos y bueno, también a mis padres, o sea, dividirlo entre menos personas. ¿Cuánto creen que sería? O sea, yo siempre le dije, papá, tú fuiste millonario. Yo hubiese sido hijo único y no hubiese sabido, o sea, obviamente que no consigo ni la idea de haber querido, o sea, yo no quiero, o sea, no quiero, no hubiese querido. Ahora conociendo toda la situación, habiendo vivido esta vida, obviamente no es que digo, ay, hubiese querido ser hijo único. Mi hermano alguna vez de pequeño lo llegaron a decir. Yo gracias a Dios en ese sentido no sé por qué. Yo a eso se lo doy gracias solo a Dios. Eh, em, pero porque yo nunca fui de decir, ay, que somos pobres, ay, que, ¿para qué tuviste tantos hijos? Y no menos lo iba a decir siendo yo el último hijo. Pero, y menos mal que yo tampoco me llevé por lo menos ese trauma de que de mis hermanos decían tipo, "¿Vos ¿para qué tuviste tantos hijos entonces?" Y era como, como si no hubiese tenido tantos hijos no hubiese nacido yo. ¿Por qué dices eso? Cuando mis hermanos sé que nunca me reprocharon nada, nunca hubo una... Por eso digo que mi familia fue hermosa. Peleamos como personas normales, ni siquiera diría como hermanos, sino como personas normales que pueden pelear en algún momento, pero no es nunca nada del otro mundo. Tuve una familia muy hermosa, la tengo, y los amo un montón. Pero, sin más, porque no quiero hacer el capítulo solamente de decir todo esto, sí quiero decir lo que más importante que vine a decir aquí, es todo esto que vengo a soltar. La primera es eso que vengo diciendo de la creencia del dinero. En estos días publiqué en Instagram una frase que la he escuchado 1000 veces, igual la escribí yo porque no es tan difícil, no sé de quién sería. Pero es eso de que dice, no es abundante quien mucho tiene. Y cuando digo mucho tiene es como tengo mucho de todo, sobre todo material. Sino quien poco necesita. O quien, no, perdón, sino quien en su corazón siente que nada necesita. Porque es más importante eso, porque poco significa que necesitas algo igual. Estás con la sensación de que necesitas algo. La sensación de carencia.
Por lo tanto, estaría mal. Entonces es importante eso, entender que no necesitas absolutamente nada para sentirte en abundancia, estar abundante o ser abundante, porque ya con tener vida es abundante, ya tener la suerte de estar vivo es abundante. Y sé que sé que puede sonar para una persona que escucha esto en algún momento de su vida muy jodido, o que su vida haya sido bastante jodida, decir tipo, sí, estar vivo para ti es fácil porque, no sé, porque tienes que comer, no sé, cosas así. Yo no entendería. Y empatizo con esa sensación. Y yo igual no tuve, toda mi vida no fue facilidad, por así decirlo. Podría llegar a decirte que más allá de que no me faltó comida en la mesa nunca, ha sido todo Dios. De hecho, lo estoy diciendo este mes, que ha sido bastante difícil por cosas buenas, porque hoy día he soltado esa idea de que ay, me va a faltar cuidado con andar con miedos en la vida. Y entonces hice inversiones y entonces en este momento justo no regresaron las inversiones y bueno, estoy ahí manejándome y aprendiendo a manejarme para después. Sé que sencillamente son estrategias y acciones que hago ahora que si no gano ahora, por lo menos aprendo. O sea, también está una frase que seguramente alguien más la dijo, no me cojo no levanto la mano de ella, yo la dije, pero bueno, no la busqué, sino la dije, que dice no, bueno, hay alguien que por ahí escucha que dice no pierde el que aprende, algo así, nunca pierde el que siempre aprende, algo así. Yo decía tipo, no se pierde, siempre se aprende, es lo que decía yo. Entonces, obviamente que la otra frase está mucho mejor pensada, porque lo digo, eso la pensé yo a los 18 años, una cosa así. Pero, o sea, la forma esta mía. Pero la otra está mejor, la de nunca pierde el que siempre aprende. Es porque está mejor formulada. ¿Por qué? Porque la idea es que busques aprender de aquello que sientes que de alguna forma fue una pérdida o algo, de alguna forma negativo, entre comillas, o que no tuviste los resultados que esperabas. Algo de eso tienes que aprender. El que tiene una relación fallida sale de la relación, perfecto, primera buena idea, por así decirlo. Si ya no la relación no está funcionando, ¿para qué continuarla? Entonces, ya la primera idea de dejar la relación está perfecto, pero después hay que decir qué fue lo que salió mal, qué fue lo que yo pude haber hecho mejor y qué son las cosas de las que no quiero permitir de ahora en adelante que me hagan poner límites. Y no estoy diciendo que tenga que ser específicamente, no hay que poner culpas, es decir, tipo, esta persona me trataba así, quiero que me traten así. No, listo, no. No es que por eso termine la relación, no. La relación, también tuviste que ver algo con la relación, también podrías llegar a pensar más atrás si tú tenías que ver algo con ese comportamiento de esa persona. Conozco una historia de una persona que decía que, que le decía a la novia que no lo cele tanto, que, no sé, que basta de tantos celos, no sé qué, la chica como que, bueno, como que reaccionó y dijo, está bien, perfecto, tienes razón. No lo celó más, o sea, como que l- lo dejó medio a un lado todas esas cuestiones que parecían celos, por lo menos para él, y al poco tiempo el muchacho le estaba diciendo, ¿por qué ya no me, no sé si le decía la palabra celas, pero como que por qué ya no me, no sé, alguna de esas acciones, pero sí, vamos a decirle que decía, ¿por qué ya no me celas? La chica le decía, tú me dijiste que no te cele más, o sea, ¿qué quieres? ¿Me entiendes? Entonces, no, es que lo que pasa es que ahí ahora siento que no te importo. Entonces, a eso voy, que nosotros tenemos que ver con la reacción también del otro, así que no es la culpa del otro, pero bueno. Entonces, aquí aprendemos de todo, aquí hablamos de todo y por eso digo que esto es un podcast que yo utilizo como herramienta para mí, para yo hablar y soltar y escucharme. Si a alguien le funciona, genial.
Amar es saberlo. Si es así, si te funciona lo que digo, lo que escuchas. Bueno, entonces, estas ideas de que éramos pobres, todas estas ideas de que el dinero no crecía en los árboles, de que también sobre todo las ideas de que el dinero, ay, cuidado porque el dinero, no hay dinero malo. Hay personas que hacen cosas malas con el dinero. Ya está. Y no podemos pensar que es verdad que cualquier poder, cualquier sensación de poder, cualquier acaparamiento, entre comillas, de energía, porque vienen del dinero, el conocimiento, muchas cosas, o sea, puedes decir como que muchos de ese tipo de cosas puedes verlo como formas de energía, de tener poder. El extremo de tener esto y sentir que quieres cada vez más y de cuidar eso como esto es mío y que nadie lo toque, o sea, como, es que es como cualquier adicto, esa es la cuestión. Nosotros tenemos que a bajar y tener ahí apaciguado a nuestro ego, como decir tipo, tranqui, te tengo presente, como un niño, como tu niño interior, es decir, te tengo presente, te voy a estar cuidando, te voy a dar lo que necesites, pero tú no puedes llevar el control de todo en esta vida. O sea, no te puedo dar el control de todo. No te puedo, o sea, si estamos manejando, no puedo dejar, hay un cuento que decía una persona, tipo, si yo estoy manejando el auto, yo no puedo decirle, no sé si fue mi hermana, de hecho, que dijo esto, pero capaz, creo que un cuento que escuché varias veces. No puedo dejar a mi niño interior manejar el auto porque no sabe de muchas cosas y capaz lo ve como un juego, o sea, véanlo en el sentido del niño que no sabe manejar, no tiene licencia, no, véanlo de esa forma, ¿sí? Entonces, eh, es como que hay cosas que no puedes hacer. Entonces, cuando esto que digo de cualquier cosa que no controlas, que se te empieza a ir de las manos, si no sabes, si no le pones un sentido a ese tipo de cosas, no compartes, no buscas, no digo que seas ay, la persona más altruista del mundo, pero es eso, un poco. Fíjense esto que yo a veces también canalizo, a veces conecto con ideas que me caen. Yo digo, que conste que yo digo que canalizo, que yo digo que conecto con Dios, que Dios me habla, que ese tipo de cosas puedo decirlo, porque yo no quiero tener el ego de decir que algo, ay, esta idea la tuve yo. Ahí es donde yo digo, apaciguo a mi nene y le digo, o sea, no necesitas decir que esto lo inventaste tú. Disfrútalo nomás. O sea, si a ti te sirve, agárralo. ¿Me entiendes? O sea, eh, ¿quién quiere andar con justamente un niño como, no sé si aquí hago referencia al Chavo del Ocho, a Kiko, si viste Kiko que, ay, mira mi pelota más grande. ¿Quién quiere jugar con un niño así? Nadie. Entonces es como disfruta la pelota, juega con los demás y ya está, porque somos un... O sea, la pelota no va a funcionar de nada, por ahí puedes jugar con la pared un rato, pero vas a conseguir mejores juegos y más cosas, más creatividad, más ideas si compartes. Bueno, entonces, eh, que en lo del dinero, lo que decía que hace poco, hace un tiempo, escribí unas cosas, palabras que me vinieron, una idea de que el dinero, la energía del dinero es como un río, como el río. Tú eres un cauce, ¿sí? O sea, por donde pasa el río, una parte donde pasa el río. La energía fluye. Véalo con el dinero, o sea, la gente te paga, viene, ¿de dónde viene el dinero? Bueno, de otro río más chiquito, no sé qué, o más grande, no importa, pero río, al fin, pasa el agua por aquí. ¿Qué pasa cuando el agua pasa por un cauce normalmente y por mucho tiempo? Así sea piedra, no importa lo que sea, ese cauce se va a ir abriendo.
se va a ir porque el agua va corroyendo. Sí, o sea, va abriéndose espacio y va haciendo que el río sea cada vez más grande. Cada vez vas a poder mantener, va a entrar más dinero en ti, va a pasar más dinero por ti, pero tiene que seguir fluyendo, porque así es que abre espacio el río. Si se estanca, ¿qué pasa con el agua estancada? Todos sabemos qué pasa con el agua estancada. Se pudre, el agua estancada huele fétido, llegan cosas y se infecta de cosas. ¿Sí? El agua estancada, que conste, no estoy diciendo porque hay otros tipos de cosas que si represas, que si, mil cosas que uno podría llegar a tener una represa, está bien, para que no se le vaya, uno puede decir, bueno, yo controlo el cuánto se va hacia allá, está bien, por decirlo de alguna forma. Pero no es, porque si no le tienes control a eso, se va también es la otra cosa, que por eso me gusta esta analogía, porque si haces una represa, no, para que no se me vaya el dinero, para que no se me vaya el dinero, por algún lado se va a escapar eso. O sea, quiero decir, si haces una represa que no tenga... porque las represas tienen salida, lo que pasa es que tienen salida controlada. A eso es lo que voy. Entonces, bueno, o desvían el agua hacia otro lugar, no importa, pero bueno, esa es un poco la idea de si yo ahí hago una represa que no tiene salida, que no desvía el agua hacia otro lugar ni nada, entonces en algún momento va a llegar el agua, se va a desbordar y se va a desbordar para allá y por encima de la represa. Entonces, ¿de qué sirvió? Y muchas veces eso significa desastre. Por eso se puede romper la represa y se va todo el agua. Que todos hemos tenido esos momentos en los que se nos va toda el agua. Entonces, y acuérdense que todo esto del agua estaba relacionándolo con el dinero. Bueno, pasemos a la segunda parte y es la más importante. La dejé para el final porque estaba queriendo yo mismo estar en mejor condición, haber hablado, haber sentido que estoy hablando bien, que estoy no balbuceando tanto, y sentir que realmente quiero decir lo que quiero decir. Y bueno, y sepan, padres míos, que los amo, que me guiaron muy bien hasta donde me guiaron. Pero así como me soltaron la mano en algún momento en la bicicleta, me soltaron la mano para dejar ir caminando solo a comprar pan y después para ir al colegio caminando solo y después así. Recuérdense que yo fui un muchacho, quiero que sigan recordando que yo todavía eh, me... Eso, o sea, me considero la misma persona en el sentido de, soy yo en su máxima en su máxima expresión, disfrutando de la vida, siendo feliz. Pero hay una última cosa que necesito soltar y que quiero que ustedes lo vivan con cariño y con entendimiento y con Dios mismo. O sea, sepan que Dios no hace nada. Fuera de Dios no hay nada. Dios no deja que pase nada que no sea su voluntad. Ayer estaba viendo The Chosen, El Elegido, la serie que está buenísima. Esto se lo estoy diciendo a mis padres porque mis padres sé que la empezaron a ver, pero si no la viste, te la recomiendo. Porque yo siempre he dicho, yo soy muy fiel creyente, muy fiel seguidor de las enseñanzas de Jesucristo. Me encantan. Ahora bien, y ya con esto empiezo a conectar con la otra idea. No me siento más en conexión con las ideas y con lo que ha venido siendo desde hace mucho tiempo, de hace mucho, mucho tiempo, el catolicismo. Y perdón, pero bueno, aquí les estoy dando, espero que estén sentados, el real golpecito, pero es un golpecito no ni una cachetada, es un golpecito de espalda diciendo, perdón, pero no, estas no son mis ideas, estas no son mis creencias, este no fue mi elección. Total. Estoy diciendo porque
venía diciendo que recuerden que yo caminaba solo para ir hacia a la iglesia. O sea, sí, ahí me sentía en total conexión sí, como siempre, como ahora, con Dios, con el mismo Dios de siempre. Pero ahora son las personas que incluyen a esa iglesia que no me están haciendo sentir bienvenido. Obviamente que ustedes me hacen sentir bienvenido, pero ustedes no son la iglesia. Ustedes lo saben. Otras personas que también son católicos que también me caen muy bien, pero ¿por qué tendría que decir que, porque esta persona es vegana, me cae bien, tengo que ser yo vegano? No. Entonces, y por más que tenga muy buenas ideas del veganismo, ¿sabes lo que voy? Que me digan, esto es, wow, pero no tengo que ser yo exactamente agarrar las mismas ideas. Por ahí, por ejemplo, lo que me dice es que el comer, no sé, ciertas cosas, no sé, lechuga te hace ser la persona más fuerte del mundo, entonces lo que hago es incorporar la lechuga, no salir de todo lo que a mí me gusta. No sé, eso es un ejemplo nada más. Pero entonces, luego de haber eso cuando uno va a mudarse, empiezas a sacar cosas y ver, mira, y mira lo que tenía aquí, mira lo que tenía aquí. Me estoy dando cuenta que no soy más ese que decía ser católico. Sepan que estoy, y por eso, y esto es más importante aún, esto lo vengo viendo desde el principio de este año. Incluso desde el año pasado, pero al principio de este año me di cuenta cuando estaba viendo, no sé, una página que te dicen unas cosas y te dicen tipo, ¿qué religión eres? Y yo cuando empezó a ver tipo, wow, tenía que elegir. Entonces, o sea, podría elegir agnóstico y cosas así, pero yo dije agnóstico, sí, yo creo en Dios y toda la cuestión. Entonces no podía poner ese tipo de cosas. Entonces, cuando veo salía espiritual. Dije, lo coloqué. Fue como, gracias porque está buena la idea. Pero en el momento no lo pensé tanto. Fue como, vuelvo a poner espiritual porque no me siento ya católico. Bueno, vino todo un proceso y en ese tiempo también hasta generé lo que yo llamo unas oraciones, hasta de hecho, mi padre conoce a Connie Méndez, algunas de las ideas que ella fue católica, pero igual mi papá me decía que cuidado porque ella se sale de que empieza a decir que todos somos Dios. Y bueno, fíjense esto, ahí es donde entra en el segundo tema. Voy a entrar desde el otro llamado que tengo de atención, de así en general, que veo, la locura que es hoy día todo esto en cuanto a las religiones, que yo hoy siento, es lo que yo siento, no estoy diciendo que sea así, pero hoy siento que el mundo ha llegado a un punto en el mismo, que parecido con el judaísmo, con Jesucristo en su momento. No estoy diciendo que con esto viene la segunda venida de Jesucristo y no sé, y nada que ver. ¿Por qué no lo sé? No lo sé, o sea, yo me estoy poniendo a eso. A nivel de otras cosas, de otras ramas y disciplinas esotéricas y otras cosas, dicen que sí, que viene el final de los tiempos, que no sé. No me importa, no es ese el punto. Lo que sí es cierto es que yo siento que estamos en un punto en el que Dios agarraría a su iglesia, a Jesucristo agarraría a su iglesia, entraría en el templo y tumbaría todo, tiraría todo. Hoy hemos creado un Dios egocéntrico, un Dios castigador, un Dios que juzga más que un juez penal, o sea, que un Dios parcial, un Dios de pocos, un Dios, o sea, quiero decir, con nombre y apellido, un Dios humano.
Creo que ahí lo cierro. Ese estaba buscando, sí, hacer una oración linda, que entiendan hacia dónde voy. Hemos humanizado tanto a Dios que le hemos puesto cada uno de nuestros errores. Y creo que ninguno de nuestras, ¿cómo decirlo? Nuestras... Sí, no, porque en realidad decimos que cualquier cosa buena que tenga el ser humano viene de Dios, pero nuestras propias cosas malas se las atribuimos a Dios. O sea, se las devolvemos a Él. Pero no devolver de que Él es el culpable, no. Es decir, que Dios nos va a castigar por... Dios, no sé... Ahora, bueno, por eso es que estoy hablando un poco, dando un paseo por mis pensamientos y por mis ideas, porque justamente quiero que mis ideas vengan, si bien, vamos a, de nuevo, para que vean que no le tengo miedo al hecho de las enseñanzas de Jesucristo, de todo esto, de que no es una cuestión de ir en contra. De hecho, esto lo hablo con todo el mundo de que creo en Dios. Yo podría decirme que soy evangelizador, entre comillas. O sea, siempre estoy diciendo a la gente, tipo, no, porque, y si alguien me dice, no, no creo en Dios, porque yo le digo, bueno, está bien, perfecto, pero, no sé, X, y hablamos y filosofamos, pero no tengo miedo de decir que creo en Dios. A eso es lo que voy, primero. Pero si voy a las enseñanzas de Jesucristo, yo aquí estoy dejando que el Espíritu Santo, que Dios y la energía infinita me suelten, o sea, a través de mí suelten sus palabras. ¿Sí? Entonces, quiero que entiendan que por esto no es una pelea con nadie, es o sea, es como si, de nuevo, véanlo como si ustedes al salir, o sea, justo estoy saliendo de casa, me voy o sea, el niño que ustedes conocían, el niño que se va a vivir solo, está dejándolo y de repente le dicen, toma esta maleta, con esto vas a vivir la vida. Y cuando llego al otro lugar, o en el camino, que voy, no sé, en los aviones o en los paseos, lo que sea, abro la maleta y digo, bueno, genial. Bueno, perfecto, gracias. Esto me sirve, esto no me sirve, esto me sirve, esto no me sirve, esto me sirve, esto no me sirve. ¿Se entiende? Porque ustedes no van a saber mejor lo que me sirve y lo que no me sirve. Pero está bien, eso está bien. Yo tampoco sé lo que ustedes quieren, lo que a ustedes les sirve y lo que no les sirve. Tampoco los conozco en su totalidad porque yo ni siquiera uno mismo se conoce en su totalidad porque todo el tiempo estamos cambiando. Por eso digo también, porque yo no me... Si hubiese pensado ayer, hace un tiempo, por así decirlo, hace 2 años, que me conocía en su totalidad, no estaría reconociendo hoy esto en el sentido de... me sentiría perdido hoy, ¿entiendes? Porque no sería quien esperaba ser hace 2 años. O sea, quiero decir, hace 2 años hubiese tenido la expectativa de que hoy sería la misma persona católica que cree en el mismo Dios. Pero al punto que quiero llegar en esto es que estamos siendo humanos, creando un Dios humano con nuestros propios errores, creyendo que Dios necesita a las personas. Es que iba a ir más allá, pero es que Dios no necesita a las personas, Dios no. Lo que decía, y por eso decía el miedo de mi padre, que Connie Méndez decía, no, que todos somos dioses y que cuidado con eso, porque entonces, es que Connie Méndez no dice que todos somos dioses ni nada de eso porque crea que somos, en realidad que todos somos como, esto es un mundo como el de Harry Potter y que somos muggles y no sabemos utilizar la magia y si en realidad entonces tendremos que hacer un curso o una cosa y en realidad, o no, en realidad entrar en una meditación en la que en realidad entiendo que sí, yo soy hijo de Dios y por lo tanto puedo hacer los poderes de Dios. No, no, esto no es una película, ni es la cuestión de todopoderoso, ni nada de eso, no es
para nada un juego. Y entiendo muy bien lo que dice ella y no lo conecté porque ella lo diga. Es porque conecto profundamente con Dios y entiendo que no hay, lo que dije hace rato, no hay nada que salga de Dios, no hay nada fuera de Dios, todo es Dios, todo lo creado, todo lo que está, lo que podemos, todo, hasta los pensamientos. Esto es parte de Dios, todo es energía. Energía que de dónde nace, de dónde empezó todo esto, qué es esto y qué era cuando no era. Yo soy el que soy, yo no me, ¿cómo es? Yo era antes que la palabra y la palabra es Dios. Bueno, hay muchas cosas que dicen en el sentido de, antes lo único que había era Dios. O sea, no había nada, había Dios, había energía. Entonces cuando se creó lo que se creó, todas las energías fue y trajo esto al mundo, ¿con qué lo trajo? Con esa propia energía. Entonces hay veces que hay personas que lo dicen como con esta cuestión de que somos polvo de estrellas. Bueno, pero por la cuestión de que somos hechos con la misma materia, no sé qué, pero es que sí, el mundo está hecho de la propia, o sea, de la misma energía que, eh, que es Dios. De nuevo, yo le digo Dios por el sentido de que así lo conocí y está bien, me gusta tener una palabra corta. Podría decir Yahvé, podría decir Alá, podría decir lo que sea, energía infinita, podría decir lo que sea, porque no estoy yendo para inclinándome para ninguna religión, ni necesito conseguir una nueva religión. Hace poco leí, ayer, de hecho, del libro Siddhartha, que no es un libro budista ni nada que ver, es solamente una historia, como una novela de Siddhartha Gautama Buda, el último Buda creo que es, si no me equivoco, porque de hecho justamente ese libro dice que Buda conoció a un Buda, porque Buda significa iluminado. Entonces, el Buda que nosotros conocemos, el de la pancita, la cuestión, es solamente uno de los Budas. Pero bueno, en el libro leí que justamente el Buda, y fue muy loco como ayer que leí eso, cuando venía con toda esta energía y justo hoy sabía que iba a grabar este capítulo, es una locura, que él deja a su amigo en un lugar para que sea monje y porque él quería iluminarse con otro gurú, con otro maestro. Y de hecho era con ese, no sé si era el primer Buda, no importa, pero con otro Buda. Y este Siddhartha, vamos a decirle Siddhartha, que es este último Buda, Siddhartha se va porque él dice esto no es lo mío. Y le pide perdón al gurú y le dice, no, en fin. Y cuando él se va, empieza a reflexionar de toda la cuestión y se da cuenta que en realidad él no quisiera abrir las páginas para leerlo literal, pero no, porque va a ser muchas cosas. Pero lo que sí es cierto es que él decía que decidió que sus pensamientos y toda su vida, o sea, sacar de sus pensamientos y de su vida todo juicio, toda cuestión de los problemas del mundo y o sea, pensar que tiene que resolverlos y que es algo malo en sí y que va a conseguir la iluminación con A, B o C persona o con un grupo, cuando lo único que importante era que él tenía que conseguirse a sí mismo. De alguna forma él decía que era su propio maestro. O sea, así fue como lo leí. Eso es lo impresionante de todo esto. De que yo sentía que de alguna forma yo estaba consiguiendo en mí mi propio maestro y iluminándome de esa forma. Y de nuevo no lo digo, no quiero llegar algún día a decir, sí, yo soy iluminado y no sé qué, porque no quiero llegar a ese punto. Espero que no. Porque sentiría que me habría limitado dentro de una burbuja de un ser egocéntrico que cree que tiene toda la razón, o sea, todo el entendimiento de la vida. Y no lo vamos a tener
no lo vamos a tener, no lo vamos a tener, ya está. En fin, entonces, en ese sentido es lo que quiero que entiendan, que yo no estoy buscando una religión, no estoy buscando, o sea, ni siquiera lo hice a propósito, ni siquiera lo hice porque, ay, porque, no, odio a Dios. Y ustedes saben que nunca, nunca pasé por eso. De hecho, el primer capítulo de este podcast, el primero de la primera temporada, se llama Me robaron y algo más, no recuerdo qué fue lo que pasó, me robaron y casi muero, y aún así creo en Dios. Y lo pongo entre paréntesis, un Dios bueno. O sea, pongo bueno, pero digo que Dios es bueno. Porque todo lo que pasa es parte importante. Dios siempre me enseñó, en cada una de las cosas que me pasaron, malas o buenas, me enseñó algo. Pero es porque yo me lo permití y no me encerré en el... Y también mis padres, o sea, ahí es donde les agradezco que lo material es siempre material y se recupera, y si es tuyo, va a ser tuyo, regresará, y si no es, no será, ni que te lo compres 1000 veces, o sea, te lo irán a quitar 1000 veces, no importa. Entonces la cuestión es que cuando a mí me robaron algo fue como, bueno, ¿qué pasó? Y me hizo reflexionar en muchas cosas. El día que me robaron, ahí lo digo el cuento, si quieres saberlo mejor, vea ese capítulo, el primerito de todos. El día que me robaron, estaba caminando a la iglesia. Estaba caminando a la iglesia. Y aún así, seguí creyendo en Dios. Y el día que casi muero, o sea, en realidad hubo uno del que casi el que me caí una moto, pero ese no fue tanta conexión espiritual, por lo menos desde el momento. Pero un día que casi me ahogo, sí recuerdo que en ese momento o sea, ya estaba listo. Y recuerdo mi pensamiento, no lo dije porque estaba ahogado, no podía decirlo, pero recuerdo mi pensamiento de ese exacto momento en el que fue como, Dios, a ti, en tus manos me entrego, o sea, como voy a ti. Aquí ya morí. Y fue como, en tus manos me entrego, pero no era solamente por el hecho de voy para allá, sino también porque espero que no quiero sufrir. Yo siempre le tuve miedo a morir ahogado. Y en ese momento fue como, me entrego. Y me dejé ir. Caí a pocos metros, muy pocos, muy pocos metros, no sé cuánto, era 1,5 metros quizá. Toqué el fondo y dije, ah, no, pero estoy tan cerca del piso. Yo pensé que estaba más lejos. Que incluso igual ahí hay mucha gente que se ha muerto en lugares solamente con poquito, o sea, que no solamente con que no llegues así te puedes ahogar. Pero el hecho es que en ese momento yo también no es que sé nadar como un atleta, pero siempre he sabido nadar bien, normal. Eh, y, y siempre he sido muy luchador, pero en ese momento estaba, de última, busca ese capítulo. Pero lo que sí es cierto es que cuando toqué el piso dije, no. O sea, puedo utilizar el piso para saltar y impulsarme una vez más. Y ni siquiera, y de nuevo esto, no sentí que fui yo el que me decía tipo, hey, no renuncies. No, fue como algo me dijo, no renuncies, ahí está el piso, dale. ¿Entiendes? Entonces fue como que ahí Dios también ahí sí fue una conexión muy profunda con Dios. Entonces siempre la he tenido, y ustedes lo saben, padres. Padres míos que los amo, saben que siempre he estado muy conectado con la espiritualidad y con Dios. Siempre voy a traer personas y llevar personas hacia Dios, pero por su camino, no por el mío, porque eso es ego. Entonces, una persona, yo podría ser, no sé, por ejemplo, yo siendo espiritual o habiendo sido católico, podría haber metido a una persona en el evangelismo porque él necesitaba un lugar donde conseguir una familia eh, o por ejemplo ahora, yo conozco un amigo que se hizo más católico justamente porque dentro de la iglesia católica lo recibieron en una cuestión de narcóticos anónimos.
Y entonces, porque sí, él era bastante adicto a las drogas, estuvo en esa cuestión, y bueno, y justamente esa cuestión de la familia que generaron entre todos los que están yendo ahí en el grupo, la gente que los recibe, la iglesia misma que los ayuda y toda la cuestión, obviamente que eso está buenísimo. Yo llevaría a alguien ahí, aunque yo no sea católico ya, obviamente, pero podría llevar también a alguien. Hace tiempo fui a una sanga, que es un ritual social, nada que religioso, pero social, de hacer, de conexión con el mundo y de meditación y de mindfulness y todo ese tipo de cosas del budismo, pero solamente es eso. De hecho, lo hacían personas católicas, porque sabían que no es nada que tengas que cambiarte de religión para hacerlo, pero hoy día a unos niveles hay mucha conexión entre muchas iglesias, pero en otros niveles hay personas que todavía sienten y creen que hay una verdadera iglesia, que hay un verdadero Dios, que hay una sola y una sola y una, y eso solo es ego. ¿Por qué habría uno si hay uno solo y de afuera de eso hay otras cosas? ¿Qué es esto si esto es Dios? ¿Por qué hay tantas cosas que no son Dios? Entonces, ¿cómo se le llamaría a todo eso? ¿Me entiendes? O sea, es como, es una locura. Y quiero que en serio piensen con el corazón, se aferren a Dios, digan, ¿acaso soy yo quien he puesto en una cajita? ¿Quien te he puesto en una cajita? ¿Quien digo por mi propio bien, por mi entender, porque también esto es una cajita y tengo que entender lo que capaz tengo que tener un entendimiento de acuerdo a mis palabras, mi entendimiento, mis experiencias, mis conocimientos, todo eso y lo que me han enseñado? Pero justamente ahí está la flexibilidad de saber que esto es solo una parte de la verdad, lo que tengo aquí, solo una parte. Entonces, es Dios, realmente estás en todos lados. Como lo has dicho, eres omnipotente, omnisciente, omnipresente. Entonces, realmente estás en el corazón de mi enemigo. Entonces, realmente estás en aquel musulmán que se inmola y la acción de inmolarse también hiere y mata a otros. Realmente estás en el que insulta, en el que no cree en Dios también, en todos. Entonces, porque yo quiero llevarte a ti, que decidiste tener esa experiencia, a ti Dios, que decidiste tener esa experiencia siendo esa persona que no cree, o esa persona que se inmoló y todo ese tipo de cosas, ¿por qué yo quiero llevarte por un camino diferente tú, al que es tu voluntad que tenga? Porque hay una última cosa que es mi última visión, o sea, mi última visión, no digo mi visión eh, psíquica o algo de eso, no, 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 de que mi última forma de ver mi cosmología de hoy es el sentido de que em, eso, como no hay nada que salga de Dios, todo es Dios. Sí, yo soy Dios, porque Dios está en mí, en cada una de mis células. Esto, no, porque iba a conectar con una idea, iba a decir algo del capítulo que tenía que ver con justamente con metafísica, con que decía de la ley de atracción. Pero no, ve ese capítulo, pero porque somos Dios podemos materializar lo que queramos, sí. Pero bueno, ¿en qué frecuencia hay que vibrar? Justamente, y no porque sea Dios, yo el creador de todo, sino yo soy Dios no hay, porque todo, absolutamente cuanto existe es Dios. Esa sensación me llena mucho, me conecto mucho con la paz que hay en mí de decir esto y de que sé que Dios
me envió para decir esto y para hacer esto, porque además hay que hay que soltar el control. Esto es lo más importante, eso es lo que hoy, no dije lo de mi cosmovisión, lo sé, pero también porque me desvié y yo mismo no supe que estaba por decir, pero no importa, ya lo diré. La cuestión es que es muy importante. Yo hoy día estoy con el soltar, el dejar ser, porque si yo soy Dios, o sea, Dios está en mí, Dios quiere vivir esta experiencia, Dios, y yo digo la cuestión de que sea tu voluntad y la mía, no tampoco, bueno, Diosito, Espíritu Santo, eh, energía infinita, si quieres hablar conmigo, fluye, pero fluye como un río que va directo y se hace entender. Pero bueno, porque dije lo de la serie de Chosen, que justo vi el capítulo en que Jesucristo dice em, que le habla a Dios justo antes de que Judas venga a entregarlo y le dice, Dios, por favor, o Padre, si puedes hacer que evite, que esto se evite, hazlo, no sé qué y tal. Y después de tanto pelear consigo mismo la cuestión, porque obviamente sabiendo lo que le iba a pasar, él dice, Dios, que es, Padre mío, que se haga tu voluntad y no la mía. Y fue como, wow, conecté otra vez más aún con todo eso porque vengo yo en esa misma frecuencia, diciendo que sea tu voluntad y no la mía. Yo tengo hoy día tantas ideas, tantas cosas, tantas expectativas que son de mi cabeza, de mis pensamientos, o sea, de mi ego y de lo que se me enseñó, de lo que aprendí, de lo que vi, de lo que vi en películas, de lo que mis amigos decían. Tengo tantas cosas de esas que quiero soltar y no, o sea, sé que o sea, puedo, pero no puedo. Sé que van a estar ahí, pero sé que si yo las entiendo como que no son mías, es como las vivo de otra forma. Como esto de la religión. Yo puedo hablar de alguna forma diciendo cosas como si fuese católico, hablando de Jesucristo, ese tipo de cosas, hablando del Espíritu Santo, pero está bien, es la forma que me puedo expresar porque son las palabras que tengo, porque aprendí eso. Yo porque, no, quiero soltar el español. Bueno, ¿qué otro idioma voy a hablar si no es el español que hablo fluidamente? Porque también gracias a Dios hablo portugués, inglés y muy poco francés. Pero bueno, pero me gustan esos 4 idiomas, el español sobre todo. Entonces, a lo que voy. No puedo soltar todo absolutamente cuanto soy, soltar de desechar cuanto soy porque es la herramienta que tengo. Es como decir, suelto todo cuanto soy. Bueno, entonces suelto ese cuerpo y me quedo así, en la cama. No puedo moverme, no puedo hacer nada porque lo estoy soltando el cuerpo. El cuerpo no es mío, no, yo no lo decidí. No, no es eso. Suelto todo y dejo que la vida me enseñe, que empiezo a utilizar cada cosa como herramienta, escuchar como que cada cosa puede ser, cada experiencia, todo puede ser un maestro. Cosas que nos pasan pueden ser nos pueden dar maestría, sin ser personas. Hay muchas cosas que nos enseñan que son muy maestras en la vida. O sea, cosas que pasan que te dicen, De hecho, yo tuve una caída que me lesioné la muñeca hace poco y fue mi maestra esa caída. Pero bueno, como no sé, ahora estoy empezando a grabar con el teléfono al revés, después puedo poner un tiempo, porque no sé cuánto tiempo llevo. No importa, y ya dije la parte más importante y como dije, este es un capítulo que es más para mis padres, para hablar sobre mí, no quiero tampoco que sea eterno. Y quiero cerrar la idea con, igual creo que dije, o sea, dije lo más importante. Quiero cerrar la idea con el hecho del cómo vivo yo y no necesito que vivan igual. Por eso entonces esto es sobre lo de mi cosmovisión. Y no, de nuevo, recuérdense que el podcast, y por eso lo hice parte del podcast y no lo hice de otra forma, se llama No me creas un carajo. No es que necesite que ustedes vean esto así, pero sí que me gustaría que les ayude a vivir con más tranquilidad, menos estrés y más fe,
Ustedes son personas de fe. Ustedes me enseñaron a mí la fe. Entonces, crean en su corazón que Dios está en cada lugar donde ves. Ram Dass, que de hecho le pasé a mi papá todo las enseñanzas de él, y creo que le gustó, le escuchó algunas. Él decía que su maestro decía en un momento no importa, el resumen decía que aquel que busca a Dios, donde sea que mire, va a mirar o va a ver a Dios, encontrará a Dios. Sí, en cualquier lugar donde veas, está Dios. Ayer, no sé a quién fue que le dije que decía, una amiga, que si uno se da cuenta, por eso él dice que el infierno está lleno de buenas intenciones. Para mí, entiendo eso, la frase y toda la cuestión, sí, como humano. Pero para mí, justamente, yo ayer le decía a la persona que entiendan que no poniéndome a favor de nadie, es viendo a Dios en cada parte que pues, les será difícil a unos, pero a mí no me van a enseñar cómo yo tengo que ver el mundo. Y no quiere decir que por eso yo voy a poner la otra mejilla, que yo voy a dejar hacerme cualquier cosa, pero a lo que voy es que para mí, justamente, yo veo que Dios estaba también primero que la cosmovisión de esto que les decía, de que yo sé que, o veo que Dios es una energía que tiene que experimentarse en todas estas facetas llamadas humanos, todas esas cosas, y tiene que existir tanto una parte como la otra, porque no existiría la bondad si no existiría la maldad. No podríamos entender una cosa sin la otra. Es así, es necesaria la dualidad, es necesario. Tenemos que soltar. Y también de una enseñanza de Ram Dass decía que todo aquello que crees todo aquello que crees que haces por el bien de alguien, o sea, aquello que haces por ejemplo, por disminuir la pobreza, de alguna forma refuerza el mundo en el que existe la pobreza. Porque, por ejemplo, él no lo dice de esta forma, pero yo lo veía de esta forma. O le estás a una persona que pobre en la calle, que está viviendo sin, o sea, no tiene que comer, está en la calle, tiene frío, toda la cuestión. Si tú le das el abrigo y le das comida y todos los días y toda la cuestión, ok, vas a hacer que vas a hacer que de alguna forma pase mejor sus días. Pero aunque no lo veas, y puede sonar muy drástico, estás extendiéndole los días en este sufrimiento. O sea, si ya crees que esa persona viviendo, si no tiene familia, está solo ahí en la calle y toda la cuestión, y tú solamente lo que haces es darle comida y abrigo, ok, para que no la pase tan mal. Está bien. Pero esas dos cosas que para que no la pase tan mal porque siempre que voy a decir esa palabra se me va. Están extendiendo, todas esas dos cosas le están extendiendo su sufrimiento en esta encarnación. Porque si no comiera, ¿qué pasaría? Se moriría de hambre. Es terrible que lo diga, sí. Pero solo sería tu ego el que pensaría, de nuevo, yo soy una persona que le da a las personas en la calle, sí, siempre, mis padres lo saben. Y por eso lo estoy diciendo porque les hablo a ellos también. Pero yo tengo que soltar el ego de decir, esto lo estoy haciendo por esa persona y porque esto, no. Pero al mismo tiempo saber y esto me ayuda más, que saber que sí, que si yo a alguna persona que está en la calle, ay, por favor, me das para comer, yo le doy un bocado más, que le da un poco más de energía para que entonces no pueda conseguir más allá. Pero le estás extendiendo su sufrimiento porque va a seguir pidiendo comida más adelante y más adelante. Quizás está bien, y por eso digo que está bien que lo hagamos. Ser altruista es muy bueno. Y por eso yo estoy haciendo también este podcast. Más allá de lo hago por mí, pero porque lo hago por mí porque yo siento más amor y más cariño por mí mismo que por cualquier otra persona.
Entonces, por eso lo hago con mucho, 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 mucho amor. Entonces, que le pueda funcionar a alguien más, está buenísimo, me encantaría. Compartiríamos ideas, filosofaríamos. Pero bueno, entonces, nada, decía, porque además quería ir terminando, es que esto, siento que tenemos que vivir un mundo en el que se acabe el ego de pensar que tenemos la razón de... Cuando veo justamente The Chosen y veo cómo se manejaban los romanos y todas esas personas, los fariseos y todo eso, más allá de que sea o sea, una cuestión basada en la Biblia, pero tiene sus propias ideas y no importa, o sea, como que yo no veo exactamente todo con los ojos, pero sí, estoy seguro que muchas personas se manejaban así en el sentido de decir, como tener ese ego y orgullo agresivo de creer que tienes la razón y de que el otro está equivocado en el sentido de Dios no es, o sea, no quiero hablar específicamente ya de, ya se entiende a qué punto voy con los fariseos y con todos ellos y los romanos y todo. Hoy día la gente piensa en varias iglesias, varias, como dije, hay otras que no, y gracias a Dios, pero bueno, piensan que no, que esta es la iglesia única, que no sé qué, y ¿por qué? ¿Por qué condenamos a tanta gente como humanos? Dios no la condena. ¿Por qué como humanos condenamos a tanta gente diciendo, ay no, pobrecito que no nació en o Dios lo tendrá en cuenta porque no nació en una familia católica y bueno, usted se entiende? No, eso solo es ego porque donde sea que mires, si buscas a Dios, encontrarás a Dios. Entonces en las otras ideas y que, por ejemplo, no terminé, porque también me balbucié, pero porque sé que es una idea muy, muy jodida decirla, pero de que Hitler en su corazón tenía la idea de que le estaba haciendo las cosas bien. Y no es que con esto yo lo perdono, yo no tengo que perdonarlo. Y yo puedo hablar también de Chávez y yo no tengo que perdonarlo. Lo que único que tengo que hacer es no tener en mi corazón el odio que podría llegar a sentir por ejemplo, de Chávez, porque hizo mierda a Venezuela y no sé qué, y todo ese tipo de cosas. Yo decido soltar todo ese odio. No tengo por qué tampoco decir que lo amo, para nada. Pero sí que es cierto que estoy seguro que Dios está en su corazón, o en todo su ser, porque Dios está en todo. Y Dios decidió eso, o sea, decidió. Dios, es voluntad de Dios todo lo que ha pasado, porque todo lo que ha pasado es hermoso si decimos verlo y tomarlo con la actitud que, que, que nos refuerce. Yo hoy día soy quien soy, tengo este pensamiento y tengo mucha felicidad y estoy muy a gusto en donde estoy, habiendo salido de Venezuela de la forma que salí. Así que es eso, esa es mi cosmovisión, que no importa el Dios que creas, no importa el Dios que exista, no importa, no tiene ego, no tiene... Y la única palabra muy importante que sí es cierta, que sí me gusta bastante, es misericordia. La palabra misericordia me gusta porque Dios es misericordioso. Pero ¿por qué entonces castigaría a cualquier otro? No, para nada. Para nada. O sea, nosotros condenamos, nosotros juzgamos, nosotros castigamos, nosotros odiamos. Nosotros ponemos todas esas eh, emociones y sensaciones humanas en Dios. Y creemos que Él va a hacer todo eso por esas personas que, ay, me hizo daño, así que lamentablemente déjame decirte que no. Pero bueno, esa es mi creencia. Pero bueno, esta es mi nueva creencia, mi cosmovisión es que Dios está en todo, Dios está en todos lados, así que por lo tanto no necesito creer más que en Dios. O sea, yo podría podría regresar a Venezuela en algún momento, espero que pronto sí así sea,
ir a Venezuela con mis padres y todo, nos estemos abrazando, genial, qué lindo, lloramos. Es domingo, vamos a la iglesia, voy a ir con ustedes. Pero yo también podría estar viajando de repente, ay, me voy a la India a visitar, no sé, o alguien me, qué sé yo, y puedo entrar en un templo budista y escucharme todo un, no sé, un ritual budista y toda la cuestión. Y también si alguien, y no sé, llego a tener una novia judía y voy a la iglesia judía y me caso por la iglesia judía, después veo si mis padres mismos quieren hacer todo el ritual y toda la cuestión de que me case por la iglesia católica, me caso por la iglesia católica. A mí no hay nada que me rija como una ley universal en esta, o sea, en este mundo físico. O sea, si yo estoy en esta parte, no me va a contener. Porque Dios es todo y no pretendo cerrarlo en ninguna caja. En ninguna. Y decido amarte, ahora te hablo a ti, Dios. Decido amarte, decido verte en cada lugar. Decido... Y como la oración que justamente creé hace mucho tiempo y se las pasé a mis padres es, Dios, quiero verme con tus ojos, quiero escucharme con tus oídos, quiero tocarme con tus manos y, y sentirme con tus manos. Y no recuerdo algunas partecitas, pero decía como, y quiero ser luz para que como faro cualquier persona y también, o sea, quiero ser tu luz, luz de Dios, para que cualquier persona que venga a mí pueda llevarlo ante ti, como, o sea, como un faro lleva a un barco a la orilla, ¿sí? Así que es esto. Este es mi nuevo yo. Espero que mañana siga siendo feliz, aunque haya cambiado de ideas. Está perfecto y eso es lo que venimos a hacer. Yo, de hecho, parte de otra cuestión de la cosmovisión, de la idea del mundo, de la vida, porque la vida no pretendo que, yo creo que nosotros tenemos un solo propósito que es vivir, o sea, experimentar esta vida, pero dentro de ese propósito hay varios propósitos, entre comillas pequeños, o sea, propósitos que nosotros egocéntricamente les llamamos propósitos, que es la cosa de yo vine a salvar, yo vine a... Por ejemplo, también si se ponen a ver, más allá de que Jesucristo, sería ego si Jesucristo lo dice, pero es egocéntrico pensar que Jesucristo vino a salvar el mundo. En el sentido de, podríamos habernos salvado todos, pero bueno, está bien. En fin, es humano y entonces por eso, más allá de eso, tenemos objetivos en la vida y van cambiando en cierto momento. Yo ahora me está tocando la idea, o sea, me ha tocado estos últimos años en ayudar a personas a conseguir mejor salud a nivel físico, sí, porque soy entrenador personal. Pero eso es un objetivo nomás, o sea, no es que ay, yo vine a... Y aquí con esto que estoy haciendo, si de repente me hago, ay, sí, el famoso, el gurú, no, o sea, esto es solamente una máscara más mía en la que yo pretendo abrir mi corazón a buscar la verdad, no a decir la verdad, porque para mí es eso, no hay una sola. Así que, bueno, yo con esto termino. Espero que haya funcionado, haya llegado, haya quedado, haya caído esta semilla en buena tierra y que sepan eh, y que como alimento, o sea, puedan digerirlo tengan un estómago muy fuerte para poder digerir todo esto que dije. Pero bueno, y que les funcione también, que es lo más importante. Por eso, y bueno, los amo a todos. Chao.